Ackerman desenmascara a Lorenzo Córdoba y evidencia su golpismo a AMLO. El Instituto Nacional Electoral INE publicó en su cuenta oficial de Twitter un documento en el que su presidente, Lorenzo Córdoba, cuestiona el populismo, en clara alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador. El documento contiene el discurso de Córdoba durante su participación en la conferencia virtual Voluntad del Pueblo, notas sobre la teoría política del populismo, realizada como parte del 8º Congreso Internacional de Ciencia Política. En ella, el funcionario señaló que, en la agenda del populismo, está justamente la de desmontar esos mecanismos de control del poder que, en su lógica, sirven para acotar al pueblo y la actuación de su voluntad general. Córdoba no mencionó el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero muchos entendieron que se refería al tabasqueño, entre ellos el académico de la UNAM, John Ackerman, quien no se quedó callado y lanzó un cuestionamiento hacia el INE y su presidente. Así lo dijo John M. Ackerman en su cuenta de Twitter, @John M. Ackerman. No se puede confiar en un árbitro que se pronuncia abiertamente en contra de una de las fuerzas político-electorales. Las declaraciones de hoy de @Lorenzo Córdoba contra los supuestos populistas lo descalifican para conducir el proceso electoral con neutralidad y autonomía. Algunos usuarios de Twitter secundaron al académico y criticaron al INE. Por ejemplo, Malthus Gamba en su cuenta @Malthus Gamba. Lo que defiende el señor inquisidor del INE, Lorenzo Córdoba, al descalificar al populismo desde su nicho de confort, son los privilegios que el pueblo que habla por su actual gobierno le restringe. Populismo es un término que usa el conservador cuando se siente amenazado. Por su parte, Francisco B., desde su cuenta de Twitter @FranciscoIVB, dijo lo siguiente: la corrupción al interior de instituciones como @INE México y @Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Informa muestran la verdadera realidad del crimen organizado, disfrazado de funcionarios como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Ed Molina, que al celebrar contratos con la mafia del poder inhiben la democracia. También Antonio JH, desde su cuenta @AntonioJH05, dijo lo siguiente: miserable Lorenzo Córdoba, @Lorenzo Córdoba OB, tergiversando los términos. Populismo no es lo mismo que popular. Ahora sí, el presidente consejero se muestra tal cual es, un reaccionario de las causas populares. Es lamentable que un tipo así esté al frente de un instituto como el INE. Finalmente, Gaby de Michoacán, desde su cuenta @ga_bill, le respondió así: bastante caros nos cuestan como instituto, para que de pilón el consejero presidente se ostente como actor político, con afán de influir parcialmente hacia un sector partidista. Falta poquito para que nos colmen la paciencia y exijamos su destitución. Hace unos días, Ackerman expresó en su columna para el diario La Jornada que el INE se está preparando para combatir a AMLO en las próximas elecciones del 2021. Al tratar de aprobar un punto de acuerdo en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para el reparto de los diputados electos, que viola de una manera descarada y vergonzosa tanto la Constitución como las leyes electorales. Según el INE, el partido Morena tiene una sobrerepresentación de 8% en la Cámara de Diputados, y por ello es menester corregir esta situación. Ackerman menciona que en realidad se trata de una artimaña jurídica que permitiría al BOA, bloque opositor amplio, infiltrado en el INE, cumplir con el propósito de desplazar al obradorismo de la mayoría de la Cámara de Diputados. Ello porque en lugar de que cada uno de los partidos aliados, Morena, PT y PES, en 2018, por ejemplo,
podría gozar del tope de 8%, ahora ese mismo 8% tendría que repartirse entre cada uno de estos partidos, reduciendo el tope real por partido a 2 o 3% cada uno. El académico dijo además que la iniciativa del INE está fuera de sus atribuciones porque no es un órgano legislativo, y lo dijo con mucha razón. Sin embargo, el INE no es un órgano legislativo y mucho menos cuenta con facultades para desconocer unilateralmente disposiciones constitucionales. Es más, ni siquiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con el artículo 99 constitucional sí puede inaplicar leyes electorales con el fin de cumplir con principios constitucionales más amplios, tiene la facultad de violar la Constitución. Finaliza en su columna. Para quienes dicen que la 4T no ha hecho nada, otro año de reformas progresistas. Hace unos años el jurista Luigi Ferrajoli advertía que el neoliberalismo en Italia había llevado a una crisis de Estado que se expresaba en una integración progresiva entre partidos, aparatos burocráticos públicos, grupos económicos privados y medios masivos de comunicación, conocidos como mass media, por la vía del reparto del pastel. En la decadencia imparable del Parlamento, reducido a órgano de microlegislación en favor de intereses clientelares, y en la parálisis del reformismo y el derrumbe de la proyección transformadora que se verifica en las fuerzas de oposición. Este análisis podría corresponder a la era neoliberal de México. Por eso, da gusto la vitalidad reformadora que ha mostrado el Congreso después del 2018. En el segundo año de la actual legislatura han continuado las reformas. Por ejemplo, la prohibición de la condonación de impuestos. Junto a esta, la que equiparó la facturación falsa con el crimen organizado. También la reforma constitucional para la revocación de mandato, el reconocimiento constitucional de 4 derechos: sistema de salud público, universal y gratuito, pensión universal de adultos mayores, becas para personas con discapacidad y becas para estudiantes en todos los niveles, el derecho a la movilidad y a la seguridad vial, la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley para la Mejora Continua de la Educación, la Ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que permitirá la conciliación entre empleadores y empleados, la Ley de Protección al Maíz Nativo, la Ley de salvaguarda de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y equiparables. La ley de amnistía, para facilitar la liberación de presos que pertenecen a grupos vulnerables, indígenas, mujeres, campesinos, presos políticos y otros. La reforma para el etiquetado de alimentos. El Instituto para devolver al pueblo lo robado. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia política de género. La Ley de Instituciones de Crédito para que los jóvenes puedan abrir cuentas bancarias de depósitos desde los 15 años de edad. La Ley de Adquisiciones para que el gobierno pueda comprar medicamentos a organismos intergubernamentales internacionales. La reforma a la Ley General de Desarrollo Social para incluir los principios de universalidad y progresividad. La reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños para prohibir el castigo corporal y humillante. Las reformas para que todos los órganos colegiados públicos, órganos autónomos, empresas paraestatales, cabildos, ayuntamientos, tribunales, etc., tengan una representación paritaria de mujeres y hombres. Las reformas para que el derecho que tienen las trabajadoras a incorporar a sus hijos a guarderías del IMSS también lo tengan los trabajadores. La penalización de la violencia digital y mediática. Las reformas para eliminar fideicomisos que mantenían escondidos los recursos, no se auditaban
o se trasladaban a privados. La reforma para despenalizar el consumo de cannabis. Las leyes y reformas para respaldar a los empresarios mexicanos ante el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley de los Impuestos Generales de Importación, Exportación y reformas a la Ley Aduanera. La reforma para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito. Sin embargo, hay reformas pendientes, por ejemplo, la reforma sobre el outsourcing, la reducción del presupuesto a los partidos políticos, la eliminación de la partida secreta, la reforma sobre el salario mínimo para que nunca se actualice por debajo de la inflación. Falta mucho para desmantelar el régimen de privilegios y construir un estado de bienestar. La tenacidad de la mayoría progresista del Poder Legislativo de la Cuarta Transformación será determinante. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.